Vamos a entregarle este espacio al Señor. Luego es el hombre de las telecomunicaciones acá. De las TIC. ¿Quién? Las TICs. Alejandro. Sí. Mantengo el día. Información. Padre de las luces, te damos gracias. Gracias porque existes, Señor. Y gracias porque te has revelado a nosotros. Y gracias porque nos ayudas, Señor, a nosotros. Gracias porque nos elegiste a nosotros. Gracias porque nos usas. Gracias porque no somos invisibles, Dios. Gracias porque nos reúnes para escudriñar tu palabra de una manera agradable, que no sea una carga, un tedio, una rutina más de catequesis, de escuela bíblica. Gracias por eso. Muchas gracias, Señor, por este privilegio de reunirnos y aprender de tu palabra y disfrutando, Señor, del momento, Padre. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, Señor. Si es así, sáquela de nuestra memoria, de nuestro corazón. Y todo aquello que nos sirva para edificarnos, que permanezca en nuestro corazón, Señor. Llévenos a comprender más quiénes somos en Cristo, a través, en Él, con Él, para Él. Y de esta manera, Señor, poder cumplir el papel que nos has llamado, Señor, a desempeñar en esta tierra, conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Estamos en el capítulo 2 de Colosenses. Habíamos dejado en una parte bien interesante, ¿cierto? Vamos a ver. Digo parte bien interesante que... ¿Esta Biblia? ¿Esta es la tuya, Luz? Cógela lejos. Colosenses 18, ¿cierto? Versículo 18. Yo te digo cuál. Sí, Señor, íbamos por ahí. Entonces, pero para no descontextualizarnos, vamos a leer desde el 16, que es como el párrafo, es el principio del párrafo. Cierto que no hay necesidad de hacer resumen, ya todos tenemos claro como lo de Colosenses. ¿Cierto, Juanita? Ella es Juana, es que Joana, Juana, o Steven, Esteban, o John, Juan, o Paul, Pablo, es lo mismo. En el griego es Juanita. Giovanna. Bien. Entonces, verso 16. Que ninguno pues os juzgue por la comida o la bebida, por las fiestas, los novilunios o los sábados. Recordemos que habían dos facciones que estaban, digámoslo así, como desencadenando el caos en la comunidad de Colosas. Estaban, de un lado teníamos a los teníamos a los judaizantes, de otro lado teníamos a los gnósticos, ¿ya? Que estaban permeando con sus falsas enseñanzas. Entonces, de una vez nos están diciendo aquí, que no los juzguen por la comida o la bebida. Si nosotros vamos a Levítico capítulo 10 en adelante, cierto, casi hasta el capítulo 14, vamos a ver un sinnúmero de prohibiciones alimentarias. Después también hay unas prohibiciones sanitarias, que ya eran la de tocar cadáveres, la de no acercarse a una persona con cierta enfermedad para no quedar impura, etcétera, etcétera. Entonces es como lo que es como una especie de alusión que hace el apóstol Pablo de ese tipo de situaciones, de personas de Levítico. Leamos uno para ver de qué está hablando. Levítico capítulo 10, verso 9. Si alguien lo tiene, si no me dicen, yo lo leo. Capítulo 10, verso 9 de Levítico. Ni tú ni tus hijos deben beber vino, ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perfecto para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Ahí está. Sí, eso es como un ejemplo. Levítico 11. Enseñó 11:11.
no comerán su carne y rezarán su ¿qué? Y rechazarán su cadáver, porque ustedes los considerarán animales inmundos. Todo animal que viva en el agua y no tenga aletas ni escamas se considera impuro, o sea que no comer bagre grave. Se prohíbe comer de las siguientes aves: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano negro y todo tipo de halcón, todo tipo de ave negra como el cuervo, el avestruz, la gaviota, toda clase de gavilanes, la lechuza, el ave toro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, y ahí hay una lista de animales, todo el capítulo hasta el verso 33, de prohibiciones de animales. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está confrontando, ¿ya? Y vamos a ver cómo lo confronta. Recuerdan ustedes que en los versículos anteriores a este, él nos hablaba del bautizo. ¿Recuerdan ustedes? Lo que para los judíos es la circuncisión, lo que los judíos ganan con la circuncisión, nosotros lo ganamos a nivel espiritual con el bautizo. El bautizo es una metamorfosis espiritual. La circuncisión simplemente es un signo en la carne. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo: quien así piensa, piensa en la carne. Más los que hemos sido revestidos de Cristo, es decir, hemos traspasado esa fe natural y hemos sido envueltos en el mundo sobrenatural, transformados de esencia, de forma, transfigurados con Él. Nosotros ya no tenemos que seguir esas observancias, porque esas observancias eran una sombra de la verdad, y si ya tenemos la verdad, ya las cosas que atañen a la sombra no nos son eficaces, no nos sirven, incluso nos estorban para conocer mejor a Cristo. Pablo, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando se daban como esas leyes, Dios les decía que y tendrás esto como algo perpetuo o para siempre? Porque daban para siempre o el perpetuo sí iba a tener cumplimiento. Sí, mira, es muy simple. Por ejemplo, los holocaustos tienen, digamos así, como la cláusula de parte del Señor de perpetuidad. Pero, ¿qué pasa con el templo? El templo se destruye, ¿cierto? En el año 70, o sea que desde el año 70 después de Cristo, esa perpetuidad no se cumple. Pero recuerden que existe una manera de ver el Evangelio, de ver la historia de la humanidad y de la salvación. Tenemos dos gafas. Tenemos unas gafas carnales y tenemos unas gafas espirituales, ¿cierto? Cristo Jesús, cuando Jesucristo viene en cuerpo y viene en espíritu. Y Jesucristo como sumo sacerdote, por eso la carta a los Hebreos es tan bonita, porque ahí es donde uno comprende todo esto. Cristo cumplió exactamente todo esto a perpetuidad y en perfección. Cristo cumplió toda esta ley a perpetuidad y en perfección. Por eso se dice que el sacrificio en la cruz es un sacrificio perpetuo y eterno. Es un pacto imborrable, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento Dios dice: y haré un nuevo pacto con ustedes. En los Salmos dice: y haré un nuevo pacto con ustedes. Los profetas decían: y Dios hará un nuevo pacto como lo hizo en el Sinaí. ¿Ya? Y ese pacto era que ese primer pacto, que era imperfecto por la no capacidad de nosotros de cumplir la ley, Jesucristo lo iba a cumplir por nosotros. Entonces esto sigue siendo necesario. Cristo no abolió la ley, Cristo la cumplió para que nosotros, por medio del bautizo, injertos en Cristo, nos hiciéramos cumplidores de esto. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros, no es que esto no sirva para nada, ni que esto sea basura, ni que Dios dice: no, es que eso ya no, sino que en Cristo nosotros cumplimos esto. Esa es la diferencia. Eso es lo que el apóstol Pablo, lo que se le dificultaba a él enseñarle a los judíos, a los judaizantes. Los judaizantes decían: no, es que hay que hacerlo. Y el apóstol Pablo decía: no, ustedes miran la sombra, yo estoy mirando la luz que refleja esa sombra. Si usted tiene la luz que refleja esa sombra, se va a dar cuenta que usted en él se hace cumplidor de la ley y Dios lo declara a usted justo. ¿Ya? Entonces, la historia de la salvación, si yo la miro con las gafas de la carne,
sacando a Jesús de un lado, entonces yo pensaría, Dios dijo a perpetuidad, significa que eso se tiene que seguir haciendo y se tiene que seguir cumpliendo. Y ese es el argumento de, por ejemplo, de algunas comunidades judaizantes o judíos mesiánicos, etcétera, etcétera. Ellos dicen, pero es que lo simpático es que unas cosas sí y otras no. Entonces, ¿quién les da el criterio para escoger unas cosas sí y no? Yo he leído ese criterio y es muy ambiguo. Es como lo que me convenga o no. Lo que pasa es que a mí me sigue quedando como la duda, es porque entonces, sí, o sea, esto es algo que se debe cumplir, como por ejemplo los mandamientos, Sí. ¿cierto? Pero entonces los mandamientos es algo que nosotros estando en Cristo somos cumplidores de los mandamientos por Cristo, pero también nosotros debemos ser cumplidores de los mandamientos, Claro. ¿cierto? Pero entonces en este caso, por ejemplo, sería que nosotros somos cumplidores de toda esta ley en Cristo, pero Ojo Sebas, pero debemos ojo seguir Sebas, cumpliendo no, pero mira, hay que dejar de ver los mandamientos como una legislación, Sí, sí, sí. ¿cierto? Los mandamientos no son una legislación para el cristiano. Sí, no, yo entiendo eso. Yo lo pongo es como ejemplo. Perfecto. Porque nosotros debemos seguir como gracias Santi, nosotros debemos como seguir cumpliendo la ley, sabemos que es la ley del Espíritu, pero somos llamados a obedecer conforme como el ejemplo que nos dio Jesús, ¿cierto? Pero entonces esto es como que Jesús lo cumplió con nosotros, pero ya no lo debemos seguir haciendo. Entonces, ¿Por qué? Pero te voy a decir por qué. ¿Por qué no lo debemos seguir haciendo? Porque eso era una manifestación imperfecta. A ver, la ley, esta ley anunciaba a Cristo. Hay que diferenciar también las regulaciones fitosanitarias, ¿cierto? Y las regulaciones, por ejemplo, de los sacrificios. Ese sacrificio a perpetuidad, ¿qué significa? Era imposible que ese sacrificio se fuera a hacer a perpetuidad. Es imposible. ¿Por qué? Porque ese sacrificio a perpetuidad, lo que pasa es que también ahí es el uso de la palabra perpetuo, ¿ya? ya. Entonces ahí, ¿cuál sería la traducción? Porque la palabra que ellos tenían de la Septuaginta era completo, Ya. ¿cierto? Si te quieres ir como más a la etimología. Sí, no, ya decir que... En español la palabra, la castellanización de ese término nosotros le diríamos, pero ellos no tenían ese concepto. no, ya. No es eterno. Súper bien. Exacto. Ya sí quedé listo. Entonces, ¿qué pasa? Cristo es el sacrificio perpetuo, él es el único y no tiene por qué haber más. Entonces eso no es que anule eso, sino que los unos estaban anunciando hasta que llegara el único que iba a poder suplir nuestros pecados. Y si es eso, ya no necesitamos más sacrificios, ¿cierto? Bien. Eso sí significaría también completo, ya ahí se está, no necesitamos más. Sí, de hecho la palabra para los griegos incluso, la palabra teleios es perfecto, es completo. La palabra perfección es castellana. La palabra perfecta es Completo. Entonces, es decir, hágase esto así. Los judíos no hablaban todavía del no tiempo y eso. Pablo, yo tengo una pregunta. No sé, lo que pasa es que... Es de Natalie, ella... No sé. Ah, bueno. Ella... No, esperen, pero... no, la cuestión es cómo, o sea, cómo con todo el tema del tiempo en el mundo, o sea, cómo se maneja ese tiempo, o sea, cómo, con lo que me estás indicando, o sea, cómo adaptar lo que me estás hablando en el tiempo. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos del mundo, hablamos de que es un mundo imperfecto y pues viene regido bajo un tiempo y es cambiante constantemente. Uh-huh. Entonces no, de pronto tenía yo un enredo por ahí, ahorita que lo estabas diciendo, decía, pero ¿cómo así? O sea, la palabra es una sola, ¿sí? Pues lo entiendo así, pero el concepto de tiempo, ¿cómo puede como distorsionar o pues cómo puede Sí, ¿sabe cuándo? Sí, yo te entiendo. Cuando nosotros vemos reflejado, digamos así, las paradojas del tiempo y del espacio en la historia bíblica y en las profecías y todo eso, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Cuando uno estudia Apocalipsis, nos damos cuenta que Dios vive en un tiempo muy diferente al nuestro.
Pero Dios necesita comunicarnos sus tiempos que son muy extensos, que van a pasar mucha cadena de sucesos en las fases temporales que Dios tiene determinadas. Y entonces para Dios transmitir eso se hace harto complejo. Pero ¿cómo lo hacen los profetas? ¿Cómo los profetas manejan los tiempos de Dios? Es muy bonito. Uno puede ver los tiempos del Señor o cómo Dios muestra los tiempos en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Cuando nosotros leemos Mateo 24, uno nota una paradoja bien simpática, y es la siguiente. Jesús narra una serie de eventos futuros. Si uno lee los eventos futuros que narra Jesús, son fáciles como de leer en el tiempo. Él habla de huyan, de los que estén en los montes, ¿cierto? Huyan hacia los montes, ¿cierto? Los que estén en Jerusalén, eso va a ser un peligro, ¿cierto? Esto va a ser doloroso, si hay una mujer en embarazo grave, y si hay esta y lo que sea, pues él habla pues como que va a pasar una catástrofe gravísima en Jerusalén. Y él se refería, cuando uno lee el texto de Mateo 24, a lo que ocurrió por el emperador Tito en el año 70, que él llegó y sitió a Jerusalén, porque los celotes y toda la facción de los que querían ir en contra del imperio romano se rebotaron. Entonces el emperador Tito, pues como en respuesta a eso, le cayó con toda Jerusalén y lo sitió durante muchos meses, y Jerusalén cayó. Derrumbaron las murallas, acabaron con el templo, lo quemaron, sacaron el oro y se lo llevaron en embarcaciones a través del Mediterráneo para Italia, para Roma. Jesús había narrado eso en el Mateo 24, pero a su vez también Jesús en Mateo 24 habla sobre el final de los tiempos. Entonces uno nota en Mateo 24 la manera en que Dios ve el tiempo, o en que Dios le explica el tiempo a través de las profecías. Y yo lo decía una vez en clases, y mal no recuerdo, no sé si ustedes tuvieron cuando eran pequeñitos, que era un juguete muy de moda en los 90 y los 80, que eran los caleidoscopios. ¿Recuerdan ustedes? Que uno le pasaba una cosita y uno miraba estrellitas y eran espejos infinitos. Exactamente. Entonces es como si a veces las profecías del Señor fueran como un caleidoscopio, y una profecía te puede hablar de un evento inmediatamente después, 10 años, 20 años, 70 años, como el caso de nuestro Señor en Mateo 24, y a la vez te puede estar anunciando un suceso del final de los tiempos, como si Dios lo entremezclara, como si fuera un prisma, como si el tiempo para Dios fuera un prisma que Él pudiera atravesar como si fuera una gelatina, muy fácil. Pero que nosotros en nuestra linealidad, en nuestra mente supremamente temporal, de pasado, presente si acaso, pues porque nosotros el presente se esfuma en el momento que usted ya pensó en el presente, ya fue pasado, ¿cierto? Y del futuro, que no existe hasta que se vuelve presente. ¿Cuánto tiempo dura el presente? Ya empezamos a hablar, pues a filosofar acá. Pero Dios usa figuras muy, muy bonitas, y las profecías siempre apuntan a eso. Es algo difícil para nosotros, para Dios no. Para nosotros es difícil entender el tiempo kairos. Los griegos le llamaban el tiempo kairos de Dios, ¿cierto? Y para referirse al tiempo humano, ellos le llaman el tiempo cronos, ¿cierto? El tiempo ordinario, el que podemos medir con las fases lunares y solares. Pero el tiempo kairos de Dios, cuando lo hacemos cronos, se nos hace complicado. O sea que sí tiene que ver mucho tu pregunta. No te respondí nada, pero es complejo. Te respondí por qué es complejo. Pero sí, lo que pasa es que ahorita No esperes mucho más. Es que hablabas de un anuncio y pues se da como en ciertos tiempos diferentes. Sí. Pero va lo mismo. Entonces, por ese lado de pronto yo me enredo. No me cuadra. Entonces sí. Es más, Jesús cuando habla con Pedro, cuando se le aparece después de la resurrección, Él le dice lo que Pedro iba a hacer en su vida, y además cómo iba a morir, en una sola frase. Jesús estaba viendo su futuro inmediato y su fin en esta tierra, y se lo dijo en una sola frasecita.
Esa es la manera en que Dios maneja el tiempo, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué fue la frase? ¿Qué le digo? Él está en el final del Evangelio de Juan, para que vean. Es que Ese profesor tan exigente. Saquen una hoja. Y después Juan le replica y siente algo después le dice a Juan también cómo iban a ser sus días y Pedro siente un poquito de celos de Juan. Y entonces Jesús le responde, ¿y a este qué? Sí, desde que Una manera muy elegante del Señor decir a usted qué le importa, pero bueno. Pablo, pero el principio de que ellos no podían comer todo eso, ¿cuál es? Pues porque ahora no. Hay muchas hipótesis, ¿cierto? Todas muy vagas y ninguna llega a ningún Pereira. Uno se puede encariñar con una hipótesis más que otra, pero a ciencia cierta no sabemos qué tenía la razón. Sabemos que algunos animales que son prohibidos acá, por muchos estudios, yo he leído estudios de judíos, de rabinos, hablando sobre ese tipo de alimentación, y hablan, por ejemplo, del problema del cerdo del desierto. De los cerdos a los que se refieren acá son muy diferentes al cerdo que sale en cenú con un gorrito alto, no. Bueno, que salía hace mucho. ¿Sí se acuerdan, cierto? ¿Sí se acuerdan? Sí. El cerdo que salía con un cerdo con un sombrero de copa. Cierto que sí, de cenú, ¿usted acuerdan? ¿Será que ese estuvo en la dimensión correcta? Bueno, pero Seba se acuerda, pues. Era una propaganda de cenú, con un cerdo con un corbatín y un sombrero de copa como de mago, que salía en muchas vallas por ahí. Bueno, ese cerdo rosadito, eso es una deformación genética, pues. Pero los cerdos de este tiempo, y yo he leído como artículos y cosas de los judíos, eran cerditos muy peludos y más bien grisáceos, negruzcos. Como de costa, pues. Sí. Para costeño. Con colmillitos. Sí, Tira que parecen perros, sí. Entonces, ¿cómo si comer eso era malo entonces? Eso era como... Muy probablemente algunos dicen que era muy malo, y ustedes saben que una carne de cerdo, si usted no la asa bien, aspirina. problema gravísimo, ¿cierto? Este gusano, esta larva que se va desarrollando y te hace un problema en el cerebro. Bueno, no hablemos de eso. Hay muchos alimentos que hablan acá, que según algunas tradiciones judías representan como cierta jerarquía en la escala del reino animal. Para algunos de la mística judía, ciertos animales tenían como una especie de rango o jerarquía, y que eran, digámoslo así, intocables. Algunos dicen que viene más por ese lado, como que estos son los que son de comer, pero a estos Dios les dio la libertad y no se pueden comer. Otros dicen que es porque esos animales te hacen impuro, ¿cierto? Porque tienen impureza en las pezuñas. Otros dicen que es porque los marranos están escarbando, eso se llama osar, o el que escarba o come los tubérculos, ¿cierto? Entonces estos animales que osan son los que ellos creían a veces también que en el subterráneo, en el subsuelo, vivían demonios, ¿cierto? Y los demonios, entonces los animales que se arrastraban tenían como ciertos vínculos con los demonios. Y todo animal que se arrastra, entonces, a sí mismo, como se arrastra y tiene vínculos con los demonios, se hace impuro. Entonces hay muchas explicaciones. Como tal, ninguna satisface a nadie, es decir, tiene que ver que usted se case y decida creer que era así, pero que a ciencia cierta no sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios los prohibió. ¿Qué pasó? Regla. A ciencia cierta no sabemos el por qué. El por qué. Ya cada quien decidirá. Lo que sí sabemos es que los apóstoles, por ejemplo, después de esto, de su conversión, comieron animales impuros, que eran considerados impuros por la ley. Con la visión que tuvo Pedro. ¿Cómo? Me perdí la última parte. Muchos de los cristianos que ya se fueron, cuando el cristianismo se fue alejando del judaísmo, en la iglesia primitiva, ellos empezaron a comer esto sin ningún problema, a comer. Muchos de los apóstoles. Sí. A comer mamá.
Entonces, en una visión al apóstol Pablo le dice que puede comer de todo lo que hay en la carnicería. El primero dice que no. Pero después le dice que no llame impuro a lo que el Señor ha purificado. ¿A Pablo o Pedro? Pedro. Pedro. Lo que pasa es que con la muerte de Jesús, en la cruz, es que el pecado del hombre se extendió a la naturaleza, ¿cierto? Porque Dios nos mandó a nosotros a enseñorearnos de la naturaleza. Y si el Señor está corrupto, la creación o lo que fue sometido a su señorío, corrupto también está. Entonces, la salvación de Cristo es una salvación universal, no es una salvación al ser humano, sino a la tierra como tal, a la naturaleza como tal. Y vamos a ver cómo se hace extensiva a la naturaleza. Eso lo vimos en Romanos, ¿se acuerdan? Los ayes del Espíritu. Y hablando de la restauración final de las cosas naturales, y por último él habla de la restauración del hombre. Cómo la muerte de Cristo en la cruz va a poder generar aquí unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y hasta la estructura del cielo va a cambiar con la muerte de Cristo. Es una cosa que convulsionó el cosmos. La muerte de Cristo no fue algo de un Galileo que crucificaron y que muy bonito y que fundó una religión, sino que fue algo mucho más profundo, que solo a la merced de ojos espirituales podemos entender. Sin unos ojos espirituales y solo con la carne simplemente es una creencia o algo, pero cuando Dios comienza a abrir los ojos espirituales, esto se comienza a volver mucho, mucho más interesante. Que ninguno pues os juzgue por la comida o la bebida, por las fiestas, los novilunios o los sábados. Es decir, si usted comió o bebió en un día determinado en los que la ley no decía, si usted tomó una bebida que no era la acorde, si usted se comió de pronto una parte del cuerpo y la coció, los judíos no podían comer nada en digámoslo así, como en el puchero, sino que ellos tenían que asar primero toda la carne, ¿ya? Algunas partes sí las podían comer en puchero, otras no. Si usted se comió una parte que no se podía comer en puchero, y llegaba alguien en una sopita y llegaba alguien y le... una sopa, un caldo, como cocinada. Como un sudado, pero Un sudado. O sea, no asar la carne, sino cocinarla en agua. En agua hirviendo. un sudado. Eso es un puchero. Un pollo no ya de presión. Sí. Entonces, si no lo hacías, aquí le está diciendo que nadie te juzgue por eso. Que nadie te juzgue por eso. Le está hablando a los judaizantes. Los novilunios o los sábados. Es decir, esto es bien importante. Recordemos cuando estudiábamos Romanos. Recuerden cuando estudiábamos Romanos que en la cosmología, en la visión del apóstol Pablo, habían 4 tipos de personas. Una, el no creyente, lejos, desprovisto de la salvación de Dios, todavía con un cuerpo de muerte, todavía presa del pecado, en los vicios, en la maledicencia, sin salvación y sin Dios, por no decidir aceptar la salvación que Dios le dejó. Otra persona de los que el apóstol, en la cosmovisión del apóstol Pablo, está la persona creyente, que es provista de salvación, que se une a la pasión y muerte de Cristo y se hace merecedor por gracia de los beneficios de la cruz. Están esos 2 tipos de personas. Está también otro tipo de personas, que es el judío. El judío para el apóstol Pablo es alguien que se quedó en la promesa, pero no en la materialización de lo que la promesa anunciaba. Y por otro lado está el tipo de personas que, creyendo o involucrándose en la fe, desvían y pervierten la fe. Todas las cartas de Pablo van a estar jugando entre estas personas: los que se metieron a pervertir la fe, los que de verdad creen y los que definitivamente no son creyentes. Dentro de los creyentes, vamos a ir alejando, tenemos estas 4 personas. Dentro de los creyentes, Pablo nos habla a nosotros de 2 tipos de creyentes. Uno,
¿Quién sabe? Recuerdo, de acuerdo a lo que vimos en Romanos, en el penúltimo capítulo. ¿Los creyentes? Los buenos Sí. y los flacos y los- Sí, ese. Los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Para Pablo hay dos tipos de creyentes, fuertes y débiles en la fe. Pero ambos son ¿qué? Ambos son creyentes. Hay una diferencia entre el flaco, entre el fuerte y el débil en la fe. El débil en la fe necesita materializaciones de su fe constante. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir materializaciones de su fe? Necesita saber que él está haciendo algo para que Dios pueda actuar a favor de él. Como de milagros y cosas así. No, No eso. que él tiene que hacer algo. Ah, ya, que él tiene que está en sus fuerzas. O sea, que Exactamente. depende de él alguna cosa. Sí. Le tiene que El creyente frágil Le tiene que añadir toda la fuerza. cree en lo que ve, en lo que siente, en lo que toca, en lo que le dé de alguna u otra manera seguridad y en lo que delimite su campo de acción. ¿Me hago entender? Sí. ¿Qué es delimitar mi campo de acción? Dígame en qué creer. Yo creo eso, me formo un mapa de ruta Y listo. y aquí me voy a pegar y aquí me voy a quedar. Es creyente y como creyente hermano, y como hermano no podemos hacer juicio de él. Entonces, aquí ya entra a jugar otra situación. ¿Qué hace a un creyente fuerte y qué hace que un creyente sea débil? Es decir, ¿qué es lo que hace la diferencia para ser fuerte en la fe, débil en la fe o fuerte en la fe, frágil o débil o fuerte? ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuál es el punto que hace la diferencia para ser fuerte y débil? Conocimiento de Dios. Relación con Cristo. Sí, cierto, estamos de acuerdo, pero hay una palabra que nos puede definir mejor eso, pero es digámoslo así, lo que pasa es que queda muy ambiguo. La revelación de Dios, Relación. la revelación. A mayor revelación, que esto no quede grabado, a mayor revelación, mayor libertad de espíritu. A mayor revelación de Dios, mayor libertad de espíritu. Difícil es que alguien con revelación, que está acá en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero que Dios revela lo que hay en esta palabra. No es que ay, Dios me reveló que yo voy a morir en Jerusalén apedreado, entonces yo tengo más revelación. Eso no significa eso. ¿Ya? Revelación es el conocimiento precisamente que uno tiene de Dios, de su plan de salvación, de su Hijo Jesucristo, quien es para mí, para los demás y para este mundo. Quien tiene más revelación va a gozar de más libertad, por lo tanto también de más responsabilidad y fortaleza en la fe. Y no por esa revelación vas a juzgar al que es menos en la fe. Entonces, ¿qué pasa? Estos judaizantes se estaban pegando, como si, voy a hacer como una especie de pequeña metáfora. Es como si todos nosotros estamos aquí en un barco y tenemos la desgracia de naufragar. Nos chocamos por allá contra un arrecife de coral que estaba muy enaltecido, se parte en dos, proa, popa, y todo se nos viene al agua. Y quedamos nosotros flotando en tronquitos, ¿cierto? Alguno tiene la fortuna de ver un pequeño islote, ¿cierto? Y esperemos a que llegue. Hola, ¿qué tal? ¿Qué más? Siéntanse como en la casa de Seba. Gracias. Sí, Nos están esperando, ¿sí? Hola. Hola. ¿Qué más? Hola, ¿cómo estás? Bien. Entonces estamos en el barco, naufragamos y alguien tiene la fortuna de ver un pequeño islote. Los otros están allá todavía mareados y pegados del tronquito, como ay, estamos vivos, ¿ya? Disfrutando pues de su supervivencia temporal.
alguien llega al islote. Y el que llega al islote llama a algunos y les dice: hey, miren, aquí hay una isla. Algunos dicen: no, yo no me voy a quedar en esa isla, yo me voy a seguir pegado al tronquito a ver dónde me lleva ese tronquito, ¿cierto? Y siguen en ese tronco. Otros van a la isla, ¿ya? Esos tronquitos son los rudimentos de la fe. ¿Cuáles son los rudimentos de la fe? La ley. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento es una base, es un principio, una estructura, algo, un cimiento, lo primero que se pone para edificar, el ABC de algo. El fuerte en la fe, quien ha tenido revelación, es como si estuviese en esa isla. Quien está desprovisto de esa revelación está pegado del tronquito, pensando que el tronquito lo va a salvar, pensando que en el tronquito no le va a pasar nada y se la va a pasar muy mal toda la vida. En algo que es funcional, pero que no es lo perfecto, ni es lo mejor, ni es lo que más le conviene. Entonces, en ese orden de ideas, muchas veces nosotros, con los hermanos en la fe, quien es frágil en la fe es quien se quiere pegar, quien se quiere aferrar a pequeñas estructuras que le generan una seguridad. Que te generan una seguridad. Bien, no sé cómo ilustrarlo mejor, pero yo creo que me hice entender. Entonces, que ninguno pues os juzgue por la comida o la bebida, por las fiestas, los novilunios o los sábados. El Shabbat, el sábado para los judíos, era una celebración y una regla fundamental dentro del judaísmo. El sábado era una regla supremamente estricta. Recuerden ustedes todas las discusiones que tuvo Jesucristo con los fariseos y con los escribas y los maestros de la ley por el día sábado. Tan sagrado era el día sábado para ellos, que sobre la regla del sábado que les puso Dios, ellos a esa regla, es decir, al tronco que les había dado Dios, ellos le añadieron otros 20 tronquitos para sentirse mucho más seguros de cumplirlo como debería ser. Tanto así que el día sábado ellos no hacían absolutamente nada, hasta el punto en que si alguien estaba pasando una necesidad, así fuera de su casa, y si eso involucraba incumplir el precepto del sábado o esas reglas periféricas que ellos inventaban, preferían dejar morir a un familiar, a un hermano o a un amigo. Entonces miren el cumplimiento, lo que era el cumplimiento de la ley, lo que es la seguridad de un rudimento. Pero vean Jesús cómo le responde. Jesús nos enseña qué era la ley. Por eso nosotros nos tenemos que confiar en Jesús, creyendo en Él a través del bautizo, confiando en los mecanismos que Él nos deja para no cumplir la ley. Porque si nosotros fuéramos unos estrictos cumplidores de la ley, estaríamos guardando el sábado. Pero Cristo nos enseñó cuál era el significado del sábado. ¿Y cuál es el significado del sábado? El sábado fue un regalo que Dios le dio al hombre, el día de reposo. No fue una carga que Dios puso al hombre. Y los judíos habían puesto un regalo de Dios como una carga. Pero ¿por qué están en los mandamientos? Pero mira el punto. Recordá que Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿qué hace Jesús? En el capítulo 5 de Mateo. Pues él le da el verdadero significado. Él es el nuevo Moisés y nos da el verdadero significado de lo que es la ley. Uno entendería la ley como está escrita ahí. Ah, sí, no, es que hay que cumplirlo, y uno lo vería como una regla. Pero mira, incluso vos lo dices en una charla. Pero ¿qué hace Jesús? Desdobla lo que nosotros interpretamos como una regla en un regalo que Dios nos dio. Jesús ilumina lo que estaba oscuro. Si uno lee solo el Antiguo Testamento y no tiene a Cristo, es una ley, es una regla. Pero a través de las gafas, ya no las gafas de la ley, sino las gafas espirituales de Cristo, ya nosotros comprendemos qué es esa ley. Que la ley no es tal, sino que era un regalo. O ese mandamiento era un regalo. Era un regalo para que el hombre descansara. Mejor dicho, Dios nos está obligando a descansarlo. A que descansemos. Para el hombre y no el hombre para el sábado. Exactamente.
Entonces Jesús le da el verdadero significado a lo que ellos habían interpretado. No, es que si no cumplimos el Shabbat, si no hacemos el sábado, entonces Dios nos va a castigar y seguramente ya los romanos nos van a terminar destruyendo más de lo que estamos y nos van a subir los impuestos al 30%. Ellos pensaban seguramente así, pero ¿qué les dice Jesús? El hombre, el sábado fue hecho para el hombre. O sea, el hombre es superior al sábado. Porque el sábado fue un regalo para que ustedes descansaran. Fue algo pensando en ustedes. No primero Dios creó el sábado y después los creó ustedes sometidos al sábado. ¿Sí me hago entender? Pablo, pero entonces como es un regalo de Dios, se supone que no es ley, pero entonces sí todos lo deberíamos, o sea, todos deberíamos tener un día de descanso. ¿Cuál es el principio? Si trabaje, repose. Imagínese usted Sí, o sea, todos los 6 días Disfrute de la vida descansando. también. O sea, es un momento para... Por eso es que no puede ser una regla. Porque el trabajo era una maldición de Adán. Total. Es como que bueno, pero o sea, el mundo no necesita Es verdad. Sí, mira lo que dice Santiago, es que también tiene un doble mensaje y el mensaje es que la vida no es solo padecimiento, sino que Dios también nos dice, ustedes necesitan ocio, ustedes necesitan descansar. Eso. ¡Que viva! Pero miren lo que está diciendo la palabra de Dios, es que esto no se lo está inventando Pablo. No se preocupen por las fiestas, los novilunios o los sábados, no se preocupen por eso. Él nos está diciendo, es que esto es un mandato, no se preocupen. Ya cumplí con mi labor de abrigar conmigo toda la toma. Me tragaron en Por eso no decimos después, pero te diste cuenta. me tragaron como 20 gomas de tú. No pensé que no lo habías pillado. Versículo 17. Miren pues por qué el apóstol Pablo está diciendo todo esto. No se preocupen por esas cosas. ¿Por qué no nos vamos a preocupar? Él no nos va a dejar tirados en esa argumentación. Bueno, necesito que nos concentremos pues. Sombra de lo futuro, cuyo cuerpo es Cristo. No nos preocupemos de la sombra cuando tenemos la luz. Eso es lo que nos está diciendo. Dejen de mirar los rudimentos, lo que ya sirvió, lo que ya cumplió su ciclo, para preocuparse por a dónde los llevó eso, a dónde los llevaba la ley, a mí. ¿Por qué no miran a Cristo? Eso es lo que les está diciendo. Que nadie con afectada humildad o con culto de los ángeles os prive del premio. ¿Cuál es el premio? Cristo. Exacto, es Cristo. Que nadie con afectada humildad o con culto de los ángeles os prive del premio. Aquí él ya le está arrojando el agua sucia a los gnósticos. Los gnósticos hacían cosas tremendas a nivel de ascética. Ellos aguantaban hambre, tenían ejercicios de ascética, de meditación. Meditación. Ascética es, digámoslo así, como el apartar tu cuerpo y el castigar tu carne para obtener favores espirituales. O como el extremismo. Sí. Como lo que hacen los Entonces, fakirs las en la personas India, tienen que ayuno. aguantan No, el ayuno es bueno, pero dentro de un contexto, ¿no? O sea, pero lo hacen como por Se hace para fortalecer el carácter, no para decir, es que por hacer esto entonces Dios me va a querer más o me va a dar un favor. Que hay gente que ayuna para aflojarle la mano a Dios, que es como tan amarrado que uno tiene que ayunar, ¿cierto? Eso no tiene sentido. O caminar hasta ir al Muy respetable, ojo, muy respetable. Sí. Pero no es lo que Dios nos está pidiendo. No es necesario, o sea. Es respetable porque recuerde cómo nosotros tenemos que ser con las personas que se pegan que se aferran de los rudimentos. Como generar escándalo. Tenemos que respetarlos y no generar escándalo, ¿no? Así es. Porque eso les da seguridad. A nosotros eso no es lo que nos da seguridad. Nuestra seguridad viene de Cristo, no viene de una cosa externa. Ellos necesitaron más tronquitos. Exacto. Sí, se llegará el momento indicado.
Que nadie con afectada humildad. ¿Por qué decir la palabra afectada humildad? Porque uno ve una persona que camina así despacito, que dice no, y que hablan así, y que no, uno les ofrece algo, no me ofrezcas eso es muy costoso, eso es muy caro, hay gente aguantando hambre, yo más bien me privo de eso, y nunca comen nada bueno. No, yo los conozco, yo me he topado con muchos personajes de esos en mi vida. No podemos generalizar. Yo estoy hablando de ciertos individuos Digo, pues si de pronto hay personas... Puede pasar con alguno, con otros no. Sí. Puede pasar, sí, eso puede pasar con cualquiera. Esta es una situación sui generis, ¿cierto? Pablo, ese tema de los ermitaños, ¿eso por dónde lo llevaría? Recuerdo alguna vez que fui a un sitio, monasterio. Eso, y había un tipo por allá en una montaña que no tenía contacto con nadie, pero yo no sé si no le vi como algo, o sea, no le vi como una lógica, pues, ¿sabes? O sea, es una persona que se aisló del mundo, pero no sé con qué fin. Ya. Entonces, bueno, no sé, de pronto es algo que... Anacoretas, monjes, ascetas o personas que se retiran deben de tener alguna intención personal y espiritual. Pues solamente Dios juzga, ¿no? Pues solamente Dios sabe qué hay en su interior. Nosotros no podemos juzgarlo, ni estamos llamados a juzgarlo. Pablo, pues ellos se aíslan por un tiempo. Está bien, si lo quiere hacer. Algunos por siempre, hay monjas de clausura, los cartujos se aíslan completamente y se van a vivir una vida completamente difícil. Que no ven a la familia, a nadie. Pierden todo contacto y todo rastro. Pablo, pero Dios quiere eso. Pues no nos está llamando. Cada corazón es diferente. Puede que alguien tenga llamado, ¿no? Okay. Lo que nosotros Usted nació para- disfrutemos de la libertad que nosotros tenemos en Cristo y no juzguemos. Nosotros no podemos decir que Dios no lo llamó a eso, porque a Juan Bautista lo llamó a eso. Y Juan Bautista era... Juan Bautista caminó en silicio, es decir, en padecimiento, eso es una manera de decir padecimiento, en ceniza, caminó comiendo langosta silvestre, no langosta de allí, el restaurante peruano, o sea, grillos, con miel. Y dijo Jesús que era el mayor de los profetas. Y dijo Jesús que era el mayor de los profetas, y se vestía con piel de camello, Sí, o sea, era como un loco. y cumplía la voluntad de Dios. ¿Pero por qué hacía eso? Porque los profetas eran un signo de contradicción. El profeta encarna el mensaje. El profeta en el Antiguo Testamento encarna el mensaje que va a predicar. Entonces, Juan Bautista proclamaba un mensaje ¿de qué? De arrepentimiento. Entonces, su apariencia, su manera de vivir tenía que reflejar su mensaje. Y su mensaje de arrepentimiento, la manera en que refleja ese arrepentimiento era así, comiendo esto, tomando esto, apartándose a los desiertos. Porque él tenía que vivir su mensaje. Ese era el profeta del Antiguo Testamento. Pero nosotros, el mensaje que portamos es un mensaje de júbilo y de salvación. Acérquense todos al reino, que están invitados a un banquete, ¿cierto? Es diferente el mensaje que nosotros portamos. El untado de ceniza también, ¿no? Como mostrar como lo que hacía David cuando se arrepentía. Exacto, así es. Ceniza, ellos se untaban ceniza en la cabeza como luto. A veces luto nacional, por algún pecado también hacían luto. Bien. Sombra de lo futuro, cuyo cuerpo es Cristo. Entonces, ¿cuál es el cuerpo? La ley es una abstracción, es una norma, es algo que no tiene cuerpo como tal, que no está viva, que no tiene esencia. Pero entonces él dice que lo que verdaderamente tiene esencia es Cristo. Entonces, no vamos a los abstractos, sino que vamos a la sustancia. No nos quedemos pensando, ay, qué rico un pan de bono, qué rico comerme una hamburguesa. No, comámosla y mordámosla, eso es lo que él está diciendo. Y ustedes tienen a Cristo, y lo tienen en carne, lo tienen en cuerpo, lo pueden disfrutar, lo pueden sentir. Somos parte de él. Que nadie con afectada humildad o con el culto de ángeles os prive del premio. Culto de ángeles por aquello de que los gnósticos creían en seres intermedios y que los seres humanos eran tan dañados y tan perversos que no podían acceder a Dios en la oración, entonces que necesitábamos alcanzar unos eslabones espirituales pidiéndole favores a unos seres intermedios, unos ángeles, y esos ángeles nos llevaban a comunicarnos con Cristo y Cristo nos llevaba a comunicar con Dios y se hacía un teléfono roto interminable, ¿ya? Llegaba por
Sí. Y esta gente parecía muy humilde. Entonces miren uno cómo se puede confundir muchas veces con esas personas que, vuelvo a lo que estaba explicando, que caminan despacio, que te hablan muy bonito, que te dicen, no me ofrezcas esto, es que qué pecado y toda la cosa, y uno dice, ay, está como tan bueno, y hasta con barbita y todo. Y uno piensa, como tan buena persona, este es un santo. Yo una vez tuve una experiencia muy simpática. Esto era una charla que estaban dando en un canal que es un canal religioso, y entonces hicieron una convocatoria, invitaron a unos monjes a dar charlas para que le explicaran a la gente cómo era la vida monástica y todo esto. Eso se hizo en el Colegio San Ignacio, en el auditorio. Yo fui allá, me pareció curioso, me invitaron y allá estuve pues escuchando toda la charla de la vida ascética, de cómo era la vida benedictina, las constituciones de San Benito y todas estas cosas muy hermosas. Y de pronto presentan pues a uno de los conferencistas, eran varios monjes, eran 2 jóvenes, uno no tan joven y un viejito de barbita así que andaba como un San José, pero muy tierno el hombre. Él se para ahí en ese atril y comienza a hablar, a decir, a mí me obligaron, yo no quería estar acá. Y empieza a decir eso, y yo escucho a los del lado, ay, qué tipo tan santo. Y uno decía, sí, pero por la apariencia, podría ser más santo el joven de gafas, que estaba como muy aletoso el hombre. Y yo escuchaba eso, y la gente rumoraba, ay, qué rico. Y al final ellos dijeron, algunos de ellos, bueno, y quien se quiera confesar, qué bueno, pues pueden pasar al frente y nosotros los vamos a estar confesando. Y yo me quedé observando pues como toda la pantomima. Todos fueron donde el viejito. Todos fueron y el viejito tenía una fila interminable, inagotable. Eso sí, el que no queda. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver. Pablo tampoco no quería estar en el auditorio. No tiene nada que ver con lo que no quería estar. Lo que tiene que ver es con la apariencia que él generaba en las personas. La gente se basa en lo superficial. Lástima no. Santo. Humildad. Yo, Mari, le pega el uno. No estoy diciendo que él no lo sea. No estoy diciendo que él no lo sea. Muy posiblemente sí. Solo Dios sabe. Entonces, hay cosas que parecen de mucha piedad, pero que no lo son. Eso es cierto. Si vos ves al apóstol Pablo, si uno viera al apóstol Pablo trabajando como trabajaba, haciendo carpas, y me imagino que era hasta medio regañón, uno diría, no, este es el apóstol que fue al tercer cielo, uno no se lo imaginaría, ¿no? ¿Cierto? Sí. Porque el apóstol Pablo era un hombre de acción, un hombre de armas tomar, y que decía las cosas. Sí, y bien formado. Y él tuvo un encontrón con Bernabé y le dijo, no, usted no me sirve, porque usted nos dejó tirados allá, entonces yo no me voy a ir con usted para Roma. Regañó a Pedro también. Y fue y le dijo a Pedro, mire, usted está simulando ¿cómo así? ¿Usted es judío? ¿Usted qué es? ¿Qué Cristo es el que se le reveló a usted? Porque el que me habla a mí, me dice que él es el fundamento de toda la ley. Entonces, ¿usted por qué está hablando con ellos así, con ellos así? Entonces no creo que también se podía ganar muchos enemigos. ¿Se dan cuenta? Entonces si uno está pasando por ahí y uno ve al apóstol Pablo y dice, uy. Sí, de nada tiene. Pablo, de hecho, no se parece en nada a esa imagen que a veces pensamos del santo. Del santo. Todo lo contrario es que hagan como yo. Ay, sí, No dice el apóstol Pablo, no, escucha. Sí, es que hagan como Hagan yo. como yo, no como eso, no. Hagan como yo. Síganme a mí, mírenme a mí y hagan como yo. Una persona que que uno diga tan humilde dice, no muchachos, pues yo ahí voy, pues sí, yo intento, me sale. No, mira, es que te ganaste 3 Champions League y quedaste. No me digas eso. No, pues yo sí, como ahí, como a mí me sale a veces, sí. Cierto. Cierto. Eso es humildad, saber verdaderamente quién. La humildad es la verdad, la humildad es decir la verdad, no es taparla ni disfrazarla. ¿Vos sabes inglés? Sí, yo sé inglés, ¿en qué te puedo servir? Y sé bastante, ¿te sirve? Qué bueno, ya. Eso no es soberbia, es la verdad. ¿Cree que porque dice las cosas y eso?
A Jesucristo le dijeron, Saber qué es uno y que no es uno, saber qué es uno y qué no es uno, ni pensar más de sí mismo de lo que somos, lo que decía el apóstol Pablo, en Romanos lo hablamos, ni menos. Ni apoyar a la gente por lo que uno sabe. Cuando a Jesús le pregunta a Pilatos, ¿qué le dice Jesús? No, es que usted no tiene potestad sobre mí, es que mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Lo que usted, la autoridad que usted tiene sobre mí para matarme, no crea que es por usted, es por Dios, porque lo permito, y porque yo lo permito, es que yo estoy entregando mi vida. Ay, tan grosero. Está Jesús y se le acerca la Virgen María con algunos de sus con familiares, y Jesús estaba predicando y estaba enseñando. Y llega un apóstol o alguno de los discípulos o los guardaespaldas de Jesús y le dicen: maestro, su madre y sus hermanos lo están buscando. ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Todo aquel que haga la voluntad de Dios es mi hermano y es mi madre. Mi mamá le da mucha rabia en eso. Entonces uno lee eso y piensa eso, tan grosero. Ay, qué falta de humildad, tan soberbio. Era la verdad. Era la verdad. La tenía que disfrazar. Sí, espérate un momentico, que es que estoy predicando aquí. No. Es la verdad. Y el humilde solo él. Bien. Entonces, que nadie con afectada humildad o con culto de los ángeles os prive del premio. Es decir, mucho cuidado. Estas cosas que muchas veces parecen muy santas, parecen muy buenas. Mire, es que me conseguí un librito de cómo formar y desarrollar el carácter en 20 días. Claro. ¿Cierto? El pelado que lava los carros amigo, es así, uno se le pone a lo mismo. Y todos los días es, ay, no quiero como tiene amigo en 5 minutos. El otro día no, ay, no, por lo menos le... Y sigue creando carros, pues. Es un mensaje. Hay que sacarlo. Que no le sirvió el libro. Si se iba a volver rico en 5 minutos. No es cruel, es la verdad. Creyó que un libro le iba a servir para eso y no le sirvió. Entonces uno empieza a ver gente como muy buena y uno se deja como esa humildad, y usted puede tener esa, entre comillas, humildad mundana y estar desprovisto de Cristo. Entonces, que nadie, ni aun esas cosas que parecen buenas, nos alejen de la esencia que es Cristo, del cuerpo, de la fisicalidad de Cristo, de lo que es Él en nosotros. Que esas cosas no nos alejen. Hay personas que viven más su cristianismo en formas y en aprendizajes y en estructuras, y venga, hagamos esto y preparémonos por esto, y Cristo, pero lejísimos. O viven el cristianismo como un coaching espiritual. ¿Has visto? No, el coaching es espiritual, pero Sí. Bien. Haciendo alarde de visiones. Obviamente aquí se están refiriendo a los gnósticos. Hinchándose sin fundamento de su inteligencia carnal. Hinchándose sin fundamento de su inteligencia carnal. Esta es una persona que no vive en el espíritu. Están hablando de personas que viven la fe en la carne, creyendo cosas, estructurando cosas que parecen muy buenas para emular a Cristo y la acción de la gracia dentro de nosotros. Y no haciéndose, o sea, no pegándose, no agarrando a la cabeza, por la cual el cuerpo entero, alimentado y trabado por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento divino, no humano, divino. Por la cual el cuerpo entero, alimentado y trabado por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento divino. Pero no haciéndose a la cabeza, que es Cristo, Sino haciéndose a otras cosas. La cabeza de muchas personas son estructuras religiosas, no es Cristo.
Entonces mi cabeza es la balsita en la que yo me estoy salvando, el pedazo de tronco que está flotando en el mar, pero no es la isla, no es la tierra firme. Estoy ahí en una cosa que se parece, que medio huele, que medio habla de la cabeza, pero que no es la cabeza, Que se puede hundir muy fácil. que es la sombra de la cabeza. Yo soy la vida y ustedes son los sarmientos. Exacto. Es exactamente igual. Pues si con Cristo, miren pues esto, versículo 20. Estoy hablando despacio porque esto es bien importante. Pues si con Cristo estáis muertos a los elementos del mundo, elementos llámese rudimentos, llámese el cosmos, llámese las estrellas, llámese los vaticinios de las estrellas, el destino con el que creímos que nacimos con un destino por allá y que Pachamama me creó con un destino. Eso nada te afecta cuando estás en Cristo. Cristo es tu cabeza. Los designios de tu destino están ligados a la cabeza que es Cristo, no a nada más. Y Él te separa de cualquier cosa. Es que por allá una bruja me dijo que yo no me iba a casar, y por allá que de pronto sí, que me iba a casar con una noruega muy querida. Eso no lo determina nadie, eso no lo determina el demonio, no lo determina una vidente, eso lo determina Cristo, unidos a la cabeza que es Cristo. Pues si con Cristo estás muertos a los elementos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os dejáis subyugar? ¿Por qué como si viviéramos en el mundo nos dejamos subyugar? ¿Por qué nos dejamos poner reglas sobre lo que Cristo nos reglamentó? Hasta nosotros mismos nos las ponemos. Qué rabia. ¿Por qué vivimos nuestra vida como por pequeñas barcas creadas por nosotros mismos y le huimos a la revelación permanente del Espíritu? ¿Por qué le huimos a eso? Que conste, revelación permanente del Espíritu no es la inapetencia bíblica, no es no estudiar la palabra, no es decir me voy a ir a un monte y que el Espíritu me guíe y yo me voy llevando como si fuera un títere y Dios el titiritero. No. No cojas, no gustes o no toques. ¿Por qué se dejan subyugar? No toques, no gustes, no hagas. Eso es escandaloso, ¿por qué están haciendo eso? Eso no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué se dejan llevar a eso? Si estamos unidos a Cristo, que es la cabeza, vamos a saber, porque somos la savia, porque Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Nosotros vamos a saber qué es lo que no le gusta a la cabeza, si verdaderamente por el Espíritu Santo estamos adheridos a Él. Yo sé, a mí nadie me tuvo que decir que irme a acostar con una mujer que no fuese mi esposa era pecado. A mí nadie me dijo eso. Yo no tuve que esperar a ir a una charla al que alguien me dijera que era pecado. Algo dentro de mí sabía que eso no estaba bien. Pablo, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que ¿dónde entra como ese tema cuando se habla del libre albedrío? Aquí hace exactamente referencia. O sea, se nos da cierta libertad y pasamos a un libertinaje, pero ahí no sé si es que el hombre lo vuelve como a conveniencia. O sea, yo he tenido un enredo con esa definición. Sí. Todo lo que vos quieras. Vamos por esa parte. Cuando es muy simple, y esto lo ha dicho Santiago mucho con la ley del injerto, pues que es el ejemplo clásico y que nos va a nosotros como ayudar mucho a aclarar eso. Un injerto toma el color de la flor, una rosa, le injerta una rosa blanca, una rosa roja, la rosa que era blanca se empieza a volver roja, ¿cierto? Simple. Esa es la ley de Cristo con nosotros. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nosotros comienza a producir convicción de juicio, justicia y pecado. Todo aquel que reciba el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno le dicen qué es libertad y qué es libertinaje, el libertinaje es cuando tú no has recibido el Espíritu Santo. Solo una persona puede ser libertina creyéndose cristiano cuando no recibe el Espíritu Santo. Es que no veo de otra.
Porque si tú recibes el Espíritu Santo, esa convicción que Él pone de juicio, justicia y de pecado no te va a permitir caer en el libertinaje. Entonces cuando yo digo, Porque vas a ver que está porque te vas a sentir mal cuando lo hagas, entonces vas a tener como un polvorín por dentro que te va a llevar a arrepentirte. Que puedes caer, sí. El Espíritu Santo no es garantía de que no pequemos, es garantía de que cuando pequemos nos demos cuenta de lo que estamos haciendo espiritualmente, del daño que nos estamos haciendo. Y cuando uno se da cuenta interiormente de ese daño que se está haciendo, porque tiene esos lentes espirituales, cada vez le vamos a huir más al pecado. Podemos tener algunos talones de Aquiles mayores que otros, y en todos los talones de Aquiles son diferentes, y tenemos luchas distintas, ¿no? Cada quien en su propio fuero interno. Pero te digo algo, y es que... ¿Qué pasó? No, sino que aquí trajeron uno solo y yo me lo mecateé. Gravísimo. Te digo algo, no... Digámoslo de esta manera, no... Tu estilo de vida no va a ser el mismo, tu estilo de vida va a cambiar, tu estilo de vida va a ir en ascenso. Siempre, va a ser una curva ascendente, va a ser una gráfica ascendente, va a poder tener en algunas facetas unos picos bajos, pero si tú lees, haces una lectura de toda tu vida y eres creyente, siempre va a ser una gráfica hacia arriba, ¿cierto? Eso, por eso es que nunca va a ser libertinaje. El libertinaje, te voy a decir para quiénes la libertad se convierte en libertinaje, para quienes no han tenido una experiencia de Cristo. Para esos, el que les digan, no, es que usted no tiene que cumplir las leyes, es que usted no tiene que hacer eso. Para esos, delicado es que les digan eso, porque sí va a ser un libertinaje. Pero para quienes hemos recibido al Espíritu Santo y tenemos convicción de juicio, justicia y pecado, la libertad nunca va a ser un libertinaje, nunca. Antes va a ser algo para que nosotros le demos gracias a Dios constantemente. O Pablo, para los que no ven a Jesús como su Salvador, sino como un líder espiritual que... Sí, que les impuso una norma. Bonitas, que el amor, la humildad, no sé qué, pero ya. Entonces no han tenido una experiencia con Dios. Exacto. O sea, Sí, no la ha tenido. O sea, son católicos de tradición o cristianos de tradición, pues pero no. que nunca han experimentado a Cristo, nunca han tenido ningún contacto espiritual. Entonces, para ellos es exactamente como... Una norma. No, sí, y un líder religioso muy bueno. Sí, un Gandhi. Sí. Que nos dijo cosas bonitas que hacer, y en fin, y sí, hay que seguir un ejemplo, pero pues no necesariamente es Dios. Y que si no me dicen qué debo hacer y qué no, me embalé. Exacto. Me embalé. Sí, o cuando hay algo que no me gusta, eso sí no lo puedo. O si no está reglamentado algo, me embalé. Porque como yo no tengo una relación y una revelación de Cristo en mí, entonces yo no voy a saber qué es bueno y qué es malo. Alguien me lo tiene que decir constantemente. Sí. Y si alguien se sale de esa norma, entonces el malo es el que se sale de la norma. Porque la buena es la norma, ¿no? Sí. Esa es una persona que llamaríamos nosotros flaca en la fe, ¿cierto? No es que nosotros, o los que crean que están más libres son mejores, no son mejores, no. Aprovechan más la gracia y viven mejor. Pero Pablo, entonces ahí es donde entra el tema de la revelación. Ajá. O sea, porque podemos decir que tenemos revelación si estamos desde el punto de que tenemos experiencia en la fe. Si nosotros sabemos que tenemos revelación, Sí. es porque nos estamos dando cuenta de que tenemos tenemos Sí, señor. libertad, Sí. y pues no podemos acudir al libertinaje. Ujú. Pero entonces es porque ahí viene la conexión de, o sea, yo tengo libertad, sí he tenido revelación, Exacto. pero eso sí tengo conocimiento de, o sea, más lo que sea, sí tengo conocimiento de, o sea, sí tengo conocimiento de Dios. Exacto. Si yo no tengo algún tipo de experiencia con Dios, pues yo no puedo asumir, yo puedo seguir pecando y... No tienes un criterio sobre el cual decidir. O sea, vos solamente sabes qué es lo malo cuando conoces lo bueno. O sea, cuando conoces el amor de Dios, ahí vos ya empiezas a tener conciencia de que no lo es. Empiezas a tener conciencia de que es pecado, empiezas a tener conciencia de que no le agrada a Dios, ¿cierto? Pero solamente a partir de ese momento. Porque es que intenta explicarle el pecado a una persona no creyente. No, eso es... ¿Cómo así? No entiendo. Y
Y la palabra dice, conocerán la verdad, y la verdad será libre. Pero cuando conocen el amor de Dios, cuando tienen una experiencia espiritual con Dios, y ya empiezan a decir, ahí vení, yo cada vez que empiezo a recaer en las conductas en las que yo antes recaía, me siento mal. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Siento culpa. ¿Qué es? Hermano, lo que pasa es que usted ya tiene el Espíritu Santo adentro que le está indicando cuál es el camino. Diego, eso es lo que te está pasando. Entonces, eso ya es bueno porque ya pensás, bueno, yo ya como que siento que no, ¿cierto? Pero entonces el Espíritu Santo que te va revelando. Y él te va a ir revelando y revelando y revelando, ¿cierto? Cada vez que uno crece, uno deja unas cosas, pero Dios le va revelando otras en las que uno cae y no se da cuenta, no sabía que uno caía en eso, que no le agradaba al Espíritu Santo, que no le agradaba a Dios. Entonces Él siempre le va a ir a uno mostrando, como esto ya no lo va, pero en eso está. Si ya caes en cuenta de que tengo un problema en que qué es libertinaje y qué es libertad, entonces ya lo estás viviendo. Entonces es relajarse y dejarse llevar por el Espíritu Exacto, Santo. otro punto, la revelación es algo muy personal, ¿cierto? Yo no puedo comparar mi revelación con la revelación del prójimo, delicado, ¿cierto? Porque para lo que a mí ahora es pecado, o que el Espíritu Santo me pone, esto no, hace algunos años era algo que el Espíritu Santo no me ponía convicción en ese asunto. Es progresivo. Entonces mis convicciones, estoy hablando de cada uno de nosotros, en la fe, no podemos evangelizar con nuestras convicciones en la fe en cuanto al pecado a los demás. No podemos. Santiago, que a veces inclusive a los mismos creyentes le puedes estar hablando de algo que Dios y la gente es como no tiene esa misma conexión porque no ha sido revelado. O lo que preguntaba Nati ahora sobre si los ermitaños, por ejemplo, está bien o no, si una persona en su relación, Dios le dijo, vaya, enciérrese a esa persona. Lo malo es cuando ya esa persona empieza a hacer obligar ley a otras personas a que hagan lo mismo porque eso es bueno, Sí, porque Dios le reveló que era bueno. Creen que esa es la forma de acercarse a Que Dios. esa es la forma. Exacto, esa es la Cuando palabra. lo volvemos forma y regla. Conclusión. Cuando mi relación con Dios, yo la hago una regla para todos, ya perdí el año, ya no estoy evangelizando, Pablo, pero antes a mí ya me solucionó muy claro, o sea, se supone que uno va enseñando y va mostrando lo que uno va viviendo, ¿no es cierto? Para los que están entrando, pero entonces si ellos todavía no tienen la revelación, entonces uno ahí los entra, pues uno no debería... No, es que lo uno no quita lo otro. Yo me refiero, vamos a poner un caso específico que me pasó en estos días. Una persona que da consejería matrimonial y atiende como personas que están como reencontrándose en el camino de fe, han tenido una conversión con el Señor, experiencia de Dios, y entonces en medio de sus relaciones sexuales, entonces ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Porque como ya somos creyentes, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Cierto? Esa es como la pregunta que se hacen en las consejerías de pareja, ¿qué hacemos y qué no? Entonces, esta persona me decía, es que entonces yo les digo esto y todo, ¿qué se puede y qué no se puede? Yo le dije, no les diga eso. Gravísimo error. Gravísimo error. Porque su grado de revelación en ese tema y de convicción, porque es que la revelación solo proviene de Dios. Usted evangelice. Usted no venda su grado de revelación al otro, ¿no? Sobre todo cuando es alguien que estás evangelizando. Cuando es un grupo como este, va y venga, porque estamos aprendiendo, pero estamos hablando de una persona que esté comenzando en la fe. Es decir, que se pueda escandalizar por tu grado de revelación. Porque Cristo nos revelaba quién era Él. ¿Qué le pasaba cuando medio Cristo decía algo, una palabra fuerte sobre sí mismo? ¿Qué le dan ganas de hacer a la gente, a los fariseos y a ellos? De apedrearlo, de matarlo. No solo no creían, lo querían matar. Y Cristo siempre guardó silencio. Por eso cuando sanó al leproso le dijo que no fuera a contar o que... Es que yo pienso, Mari, que una cosa es que vos contes tu experiencia, otra cosa es que vos
reglamentes tu experiencia. Eso. Vos puedes decir, vea, a mí el Espíritu Santo me reveló esto. Otra cosa es que vos digas, a mí el Espíritu Santo me reveló esto, entonces usted tiene que hacer lo mismo. Y el espíritu que está en el corazón del resto lo que hace es avivarnos para que cada uno... El problema no es hablar de lo que está mal o está bien, el problema es reglamentarlo para los demás. O sea, es que ayer, por ejemplo, tuve un caso de alguien que está empezando con Dios y entonces empezó el man que siempre llega cuando está empezando con Dios a sacarlo de Dios, ¿cierto? Entonces a mí me dio un susto y yo, no. Yo le dije, mira, pues yo sí le dije, yo te aconsejo que no te metas ahí, yo ya sé lo que pasa, es el diablo que te está pintando un Superman, pero es para dejarte de Dios, pero yo no te puedo obligar. Pero eso es muy diferente a lo que estamos hablando. No, pero eso es muy diferente a lo que estamos hablando, porque no estás reglamentando nada, le estás dando un consejo. Yo le aconsejé. Como que me cargo con eso. Pero bueno, listo, entonces ya entendí. O sea, es como que yo tuve una visión y tienes que verlo así. No es como mi visión puesta primero. Debes hacer esto, después haga esto. Un manual de instrucción ahí. Es por ejemplo lo que contaba Marce en el testimonio, que en algún momento, o sea, a ella nadie le dijo, vea, es que usted tiene que dejar el alcohol, tiene que dejar el cigarrillo. O sea, ella poco a poco se empezó a sentir mal. Dijo, no debo hacerlo, ¿cierto? Pero en la Biblia no dice, vea, los creyentes no pueden fumar y no pueden tomar alcohol. No, es parte de la revelación de cada uno. O sea, el Espíritu Santo lo va llevando a uno a decir, ve, no te hagas daño. No hagas eso. Vos no sos capaz de controlar la bebida, no hagas eso. Y habrá personas a las que se las quiten. Por ejemplo, hay lugares donde hay cristianos y por tradición ellos acostumbran fumar, no cigarrillo, pero fumar, no sustancias alucinógenas, pero sí, por ejemplo, una juca, pues, o una cosa así. Y eso son cosas que Dios ve uno que respeta. Si no, no me Sebas, que es juca. Anarquía. Pipa de agua. Una narguila, pues. Sí, por ejemplo, en el Oriente Medio que fuman narguila cuando están haciendo un negocio, cuando que sea. Entonces, si yo empiezo a decir, ve, Dios me dio esta revelación a mí, y yo empiezo a decirle a todo el mundo, vea, como Dios me dijo esto a mí, entonces esto se vuelve una regla general y ninguno de ustedes puede hacer eso, ahí es cuando viene el problema. Pájaro como el loco que llevó a esa gente para vivir a los montes Guayana. Sí, otro caso para ir un caso bien sencillo. Hace algún tiempo escuché una persona que dijo, como todos decimos, ojalá, y llegó alguien, no diga ojalá porque eso es árabe que está diciendo ojalá, ojalá. Eso es idolatría. Y es verdad, eso significa ojalá. Ojalá significa ojalá. Claro. Y entonces, y era verdad, lo que está diciendo es verdad, pero está produciendo un escándalo innecesario, un escándalo torpe. Hombre, si Dios te reveló que no dijeras ese nombre Alá porque era el nombre de la deidad de la luna por allá, de la Meca, entonces quédatelo, no andes escandalizando a la pobre gente que va a decir, no, yo no quiero ser como este loco, ni mucho menos. O el del perrito que se llama Titán u Homero. ¿Qué pasó con Titán? O Baco, el perrito de nombre Baco, entonces el perrito se llama Baco y cómo le ponen eso, idólatras, y cómo es posible que ustedes son creyentes. Volvemos a las mismas flaquezas de la fe. Entonces nosotros podemos escandalizar. Con ánimos de querer hacer algo bueno, estamos escandalizando y produciendo, es decir, como más ignorancia sobre lo que es la experiencia de Cristo y sobre la obra del Espíritu. La obra del Espíritu no es aprenderme un montón de reglitas y decirle a la gente, es que mire, usted no puede hacer esto. Esa es la religiosidad. Exacto. Eso es lo que está atacando acá. Pero si recibimos a Cristo, estemos seguros que Él nos va a mostrar qué nos conviene y qué no. Y qué cosas que en el principio Dios no nos mostraba, caminando con Él, adentrándonos en su revelación, en su formación, en su pedagogía perfecta, Él nos va a mostrar qué cosas que en el pasado quizás no nos eran producto de arrepentimiento, ahora sí lo son. Y no es que Dios cambie, es que Dios nos enseña y nos enseña con paciencia. Primero nos enseña la tabla del 1 y después la del 12. Así es. El reino de Dios va creciendo de a poquito. Como una semilla. El reino de Dios es como una semilla, ¿no? Va creciendo. Vean pues,
Verso 22. Todos estos preceptos, leyes, novilunios y shabbats no son preceptos y enseñanzas humanas de cosas que con el uso se consumen. De cosas humanas que con el uso se consumen. Son preceptos que implican cierta especie de sabiduría, porque uno los ve y son interesantes. Presumen de humildad y sabiduría. Uy, este tipo vino con un conocimiento. Hace poco yo me leí una cartilla de un tipo por allá que sacó un estudio de un israelita sobre las comidas que se pueden comer y que no, y un estudio médico y científico de por qué sí. Y uno dice, wow, ¿verdad? Solo va a comer solomito. Eso termina diciendo el libro, solo se puede comer solomito, el resto no come nada, y una vez a la semana. Y él tiene pues como toda la cosa, y es porque el kosher, y él explica bíblicamente y espiritualmente y toda la cosa, y eso parece muy sabio, y uno dice, wow. Y tengo amigos que incluso me lo recomendaron, Pablo, mira qué tan interesante este estudiecito. Y yo fui y me lo leí, y presume de sabiduría, presume de muy inteligente, pero palabrería humana, de afectada piedad, humildad y severidad con el cuerpo. De afectada piedad es de apariencia de piedad, apariencia de humildad y severidad con el cuerpo. Esta gente como es de tesa, pero sin valor alguno, si no es para la mera satisfacción de la carne. Es decir, en lo único que te va a aprovechar eso es en la carne. En creer que estás haciendo algo, pero en espíritu. Lo que él está diciendo, espiritualmente no vas a ganar nada. Está alimentando la carne. Más que alimentar la soberbia y todo eso, simplemente lo que él está diciendo es, usted quiere con eso ganar cosas espirituales, pues te digo que vas a ganar de todo. La gente te va a ver muy humilde, te van a ver tremendo, muy inteligente y muy sabio, pero espiritualmente no vas a ganar nada. Porque los bienes y las riquezas espirituales solamente están escondidas en Cristo. Nadie puede tener riquezas espirituales lejos de Cristo. Capítulo 3, pasamos. Verso 1. Si fuisteis, pues, resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde tenemos que mirar? A Cristo. Esas cosas que parecen muy inteligentes, muy interesantes, son de abajo, no son de arriba. Miremos arriba. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3. Estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién me puede repetir? ¿Cómo? Estamos muertos al mundo, a la carne. Estamos muertos al mundo. Pues, ¿cómo así? ¿En qué momento? Es decir, las leyes cuando nosotros recibimos a Cristo, las leyes del mundo ya no nos gobiernan. A eso se refiere cuando dice que resucitas en... Ajá, que estamos muertos. Ahí se está refiriendo a dos facetas de la vida del creyente. Una es a que nosotros en Cristo ya resucitamos. Espérate, ya resucitamos, pero estamos como a la expectativa de que Él vuelva. Todos los cristianos, cuando uno lee creo en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, etcétera, etcétera. Cuando uno está recitando el creo, lo que está diciendo es esto. Yo estoy a la expectativa de que cuando Jesús vuelva en su segunda venida, este cuerpo mortal, decadente, sufrido, va a tener una transformación, ¿cierto? Y va a ser resucitado igual a lo que tenemos. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, ustedes la resurrección ya la tienen. Simplemente estábamos esperando, pero ustedes ya la tienen, ustedes ya la ganaron. Cristo ya la ganó por ustedes, no la ganamos nosotros, la ganó Cristo por nosotros. Ustedes ya la tienen, cada uno de nosotros, Dios nos ve como en ese caleidoscopio, en ese mosaico, Dios ya nos está viendo en el cielo incluso.
Dios a cada uno de nosotros ya nos está viendo haciendo cosas en el cielo, ya nos está viendo con el nuevo cuerpo, pero también nos está viendo en nuestro estado actual. A Dios no lo limita el tiempo y el espacio. Que Dios nos ve, ya cuando estemos en el cielo con el cuerpo, pues... Él nos está viendo así, Dios ya nos está viendo en ese eterno presente así. Así como Juan vio los 144,000, así como vio la guerra de Armagedón, de esa misma manera Dios ya nos está viendo allá. ¿Cierto? Entonces Dios es muy interesante porque Él nos puede ver en todas esas facetas. Y nosotros nos limitamos pues a esta vida de la carne, pero el apóstol Pablo está diciendo, mire, ustedes ya están muertos y ya resucitaron en Cristo. ¿Cierto? Es como si el apóstol Pablo tuviera esa revelación de verlo, de verse a sí mismo ya como una obra completa. Estáis muertos y vuestra vida, miren esto, y vuestra vida, nosotros, cada uno de nosotros, nuestro destino, está escondido con Cristo en Dios. Al estar nosotros injertados a Cristo, Cristo nos injerta en Dios. O sea que nosotros hacemos parte de una familia de sangre con Dios. No es que Dios sea nuestro papá y esté allá y nosotros seamos unos hijos separados. Es que nosotros gozamos y participamos de la naturaleza divina. Comencemos a darnos cuenta de lo que nosotros somos para que vivamos como tales. Nosotros no somos cualquiera. Cuando Cristo nos compra con su sangre, Él nos saca de ese mundo de ser cualquiera. Él nos da como un título nobiliario. Él nos hace, más que eso, participar de su sangre. Tenemos un vínculo de sangre con Dios. Estamos injertados, estamos unidos. Nuestra vida está escondida en Dios. Es como que nosotros estamos metidos en el cuerpo de Dios. Cuando ambas. Bueno, sí. Estamos injertados al estar injertados con Cristo. Miren esta palabra, no sé si a ustedes les ha causado curiosidad esta expresión tan bonita que el apóstol Pablo utiliza. Cuando se manifieste Cristo, vuestra vida. Entonces, ¿qué es Cristo para nosotros? Él es nuestra vida, porque nosotros respiramos a Cristo. Entonces, cuando él dice, cuando se manifieste, esta palabra manifestación, en griego es parusía. O sea, parusía, la segunda venida. Cuando Cristo se manifieste, cuando Él vuelva, esa vida que está escondida en Dios, que todavía nosotros no podemos ver porque estamos sometidos al tiempo, entonces también os manifestaréis gloriosos con Él. Gloriosos. Es decir, divinizados, como cuando Cristo en la transfiguración, Él se manifestó a los apóstoles en su divinidad. Así nosotros vamos a estar con Cristo manifestándolos delante de Dios, con una naturaleza divinizada, pero que ya la tenemos, ¿cierto? Entonces miren qué bonitas estas palabras. Dice, cuando se manifieste Cristo vuestra vida, entonces también os manifestaréis gloriosos con Él. Verso 5, mortificad pues vuestros miembros terrenos. Esta palabra mortificar es como necros, pues viene de entierre esa vieja naturaleza. ¿Qué pasó, Mariana? Es que mortificar viene negros, como que estuvieras poniendo la palabra más fácil, pero ya ahí ya entendí. Bien. Pablo, pasarle las papitas a él, por favor. ¿Cuáles? Ah, ya acabaron. No, las de aquí. Estas otras de Pablo. Ahí dice que ya Sería Mariana Juan. No, venga, que te. Ah, sí, yo pensé María que tiene ya hambre. lo había visto. María tiene hambre. Ahí no solo de pan vive el hombre, muchachos, venga. Sino de papas, Tiene de papas en tortilletas, goodies. Mortificad pues vuestros miembros terrenos. La fornicación. Fornicación, dícese de tener relaciones sexuales que no sea tu esposo o esposa. Eso es fornicación. La impureza, la livianidad. Qué La- livianidad. Estar flaquito. Después de que Livianidad. usted va. Es ser como muy laxo, muy laxo.
El libertinaje, no. Sí. Muy laxo al mal, es decir, poner poca resistencia al mal, al pecado. El hombre es fácil, la mujer también. Exacto, es eso. Que esté como en el domingo. La concupiscencia y la avaricia. Miren lo que dice la avaricia, que es una especie de idolatría. Claro, porque es es el dios dinero, ¿cierto? Ay, ya, tanto yo he hablado de eso que voy a pasar de largo. Entonces aquí nos están hablando, estas son como una contraparte de los frutos del Espíritu Santo, que son paz, benignidad, dominio propio, mansedumbre. Esto es todo lo contrario a los frutos del Espíritu Santo: pleitos, engreimientos, livianidad, ser laxo al pecado. Es como todo lo contrario a no tener el Espíritu Santo. Todo lo contrario a no tener el Espíritu Santo es todo lo que dicta nuestra carne. Todos nosotros queremos mucho este tipo de cosas. Uno la lee y nos escandaliza y uno dice, no, yo no. Nuestra carne nos lleva a hacer esto, nos lleva a desear esto. Entonces le está diciendo, entiérrela, porque su vida ya está escondida en Cristo. Deséchela. Y si usted siente que no tiene fuerzas, pues es lo normal, no tenemos fuerzas. Pero Él venció el mundo y Él venció el pecado. Confiados es decir, conociendo y buscando comprender a Cristo, vamos también a irnos soltando ese cuerpo de muerte, poco a poco. Sí. Dice, por las cuales viene la cólera de Dios, y en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo, cuando vivíais en ellos. Pero ahora deponed también todas estas cosas. Ira. Primero habló de los pecados de la carne, ¿cierto? Ahora hablar de los pecados morales. Ira, indignación, maldad, maledicencia y torpe lenguaje o soez, pues grosera, pues procaz, ¿cierto? No os engañéis unos a otros, despojados del hombre viejo con todas sus obras, y vestidos del nuevo, que sin cesar se renueva. Aquí viene el punto de lo que hablamos ahorita de la revelación, ¿no? Entonces, se va renovando, quiere decir lo mismo que estábamos hablando. Cuando yo he dicho, esto no me conviene, esto no le agrada a Dios, entonces uno va siendo renovado, Dios va cambiando el concepto, y otras cosas que sí eran lícitas antes para uno y de las cuales uno no se arrepentía, en esa renovación Dios te muestra, esto no es lícito, esto no se hace, y te hace sentir incómodo con eso que estás haciendo. Por eso hay una renovación. No existiría, Sebastián, una renovación si el pecado se espumara inmediatamente somos salvos. No tiene sentido. No se puede hablar de renovar. ¿Para qué se renovar si usted ya se renovó por completo? ¿Cierto? Y no estaría diciéndole, ustedes desháganse de eso, porque él les está hablando, no le está hablando a los judaizantes ahí, le está hablando a toda la congregación de Colosas. Para lograr mire, dice, que sin cesar se renueva para lograr el perfecto conocimiento. Para lograr el perfecto conocimiento según la imagen de su creador. O sea que es un ir creciendo, ¿no? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo o libre, porque Cristo lo es todo y en todos. Vosotros pues, como elegidos de Dios, santos, amados, vosotros a los que les está hablando que dejen eso, les está diciendo también, elegidos de Dios, amados, les está diciendo, y santos, ¿ya? Porque Él los está viendo en ese caleidoscopio. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro, escita, siervo, libre, todas las categorías sociales del derecho romano. Porque Cristo lo es todo y en todos. Vosotros pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y longanimidad. Longanimidad es permanecer con el mismo estado de ánimo. Yo también
Longanimidad, por favor. Que la paz. Soportándoos y perdonándoos mutuamente. Si alguien me ofende y yo lo tengo que perdonar, yo podría decir que esa persona pecó. El que me ofendió pecó. Es una pregunta. El que No, no necesariamente. El que me ofende. no necesariamente. ¿Sí que? Pablo, Sí, Pablo. si el que Puede me ser que te ofendió. hayas ofendido. Pablo, repite por favor. el que me Depende, ofendió. no depende más de uno, claro. Lo dice Joana. No, pero depende. Si la ofensa, estamos hablando de que sea una ofensa real. De que sea pecado. No que sea algo que yo me estoy imaginando, es que aquel dijo una cosa y yo como que él no me saludó y me siento Lo ofendido, entonces me tiene que perdonar. No me estoy refiriendo a una apercepción. Una mala interpretación. ¿A ustedes no les ha pasado que hay mucha gente que persigue una realidad como paralela? Sí, sí. Suelen ser mujeres la mayoría. Que pecó, no. Si yo te ofendo a ti con razones, es decir, si te ofendí verdaderamente por cualquier eso pues esto es una ofensa, pero si yo te ofendí hay pecado. Claro. A menos de, pues o por eso tuve que cambiar para hacerme entender, no a percepción, no, que verdaderamente te ofendí. Yo te insulté. Sí. Ahí sí. Usted pecó. El apóstol Pablo se está refiriendo a la ofensa directa y real, Claro. no a lo que yo perciba que si es ofensa o no. Él no habla de los lugares. Entonces así es pecado. La ofensa real es pecado. Ok, miren pues. Y dice Porque él, no se está amando al prójimo como a él. exactamente, es pecado. A él sí. Toda ofensa al prójimo es pecado. Pero quien Ya de mí define me da la ira. ofensa, ¿Cómo? Pero pero yo la también. ofensa es quien la define, ¿no? Tú puedes decir Claro. cosas. No, Es que eso no es. Pero es que Vamos, es un punto bien interesante. pero ahí volvemos a lo mismo. El de pecado ahora. es objetivo, el pecado no es subjetivo, el pecado es substancia, el pecado no depende de. ¿Me explico? Oiga, que eso es muy importante esta pregunta, vea. Vuelve a hablar de eso. El pecado es substancia, el pecado es objetivo, el pecado es real, el pecado es materia. Tan materia es que por el pecado nosotros morimos. Claro. Eso tiene consecuencias. No solo una consecuencia, el pecado es una cosa, Por eso, o sea, produce. es sustancia. Después dicen que el odio produce cáncer. Total. El pecado es sustancia, el pecado está vivo, el pecado es materia. Entonces el pecado no se puede relativizar así, depende de a quien ofendo o no. Entonces, si tú por ejemplo me dices, hey, estúpido, y yo como estoy por allá volando en la nube de Dios, entonces yo, no, a mí no me ofende, tranquila, yo te amo mucho. Entonces no es pecado, no, sí es pecado. Porque es antes. El hecho de que a mí no me importe, pues muy rico, ¿cierto? Pero sigue siendo pecado. Porque es que Dios va a hacer un juicio personal. El juicio de Dios va a ser, y tú pecaste por tu palabra, por tu maledicencia, por las palabras que aquí dice adelante, tú pecaste en contra de tu hermano. Yo ya hablaré con él si a él lo ofendió o no, pero estoy hablando contigo. Tú lo ofendiste. ¿Qué salió de tu corazón? Salió pecado, ganas de ofender. Lo que sale de tu corazón. Exacto, porque el juicio es personal, porque el pecado es algo personal. Sin embargo, si uno se arrepiente delante de la persona y de Dios, ya no importa, ya no sale de legal. ¿Cómo? Porque yo lo Si uno se arrepiente, A menos de que usted le diga, Dios, me acordás, y uno le decir, no, gracias. Pero Dios sí le demuestra. De todas maneras, ya es que muestra que todo quedó anulado. No necesariamente. Pues, Carta a los Colosenses. Bien, Y vamos en el. dice, soportándoos y perdonándoos mutuamente. Entonces, yo perdono cuando alguien me ofende. El que me ofende pecó, sí. Siempre que alguno diere a otro motivo de queja, como el Señor os perdonó, así también perdonaos a vosotros. Dentro de los creyentes de la congregación se ofendían unos a otros y se siguen ofendiendo unos a otros. Nos seguimos ofendiendo. Pero nos perdonamos. Esa es nuestra característica, el perdón, la misericordia. Y cuando yo ofendo al otro, yo peco. Y perdónanos mutuamente, siempre que alguno diere a otro motivo de queja, como el Señor os perdonó, así también perdonados a vosotros. Pero por encima de todo esto, vestidos de la caridad. Caritas es amor, vestidos del amor, que es vínculo de la perfección. Vínculo de la perfección.
y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y dando gracias a Dios en vuestros corazones. Y todo cuanto hacéis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Esta frase debería estar unida al siguiente capítulo, porque él ya va a hablar de los deberes conyugales de entre marido y mujer y las relaciones sociales entre el esclavo, el siervo, el trabajador, el asalariado. Pero dejemos ahí para que no empecemos ese tema y lo dejemos ahí como zapoteado, y la próxima clase ya terminamos el 3 y el 4, que son corticos. Vale. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, Señor, porque nos has llamado a aprender. Y sabemos, Padre, que la revelación, Señor, que tú nos das es por medio de la fe, y que la fe es la herramienta que tú has elegido para que nosotros tengamos acceso al mundo sobrenatural, Padre, a tu mundo y a tu reino, a tener la certeza de tu reino. No es creer una cosa, Señor, es creer para ver, y viendo creer por más. Gracias, Señor, porque nos has dado la libertad de no hacerte un esquema, una regla. Sería muy injusto, Señor, con tu perfección y con tu grandeza, si quiere intentar encerrarte, Padre, en 2 o en 3 preceptos. Así pues, Señor, que llévenos con bien, y en el nombre de Cristo Jesús, que aquí no se haya hablado cosa alguna que no sea para edificación, y si es así, sáquela, que no nos interesa, Señor, sino la verdad y aprender, y que así sea en todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. La próxima es Cuchilamos. Lo que es Mariana, Manuela y Melissa no les gusta. Claro que sí. Vale, no comieron nada.